intestino afecta? ¿Intestino delgado o intestino grueso? Grueso. El delgado, ¿sí? En las 3/4 partes distales del duodeno, que es donde se absorbe la mayor cantidad de agua, ¿sí? El agua se absorbe en mayor proporción en el duodeno. Entonces acá tenemos la vellosidad intestinal. Y aquí nos viene el vibrio cólera. ¿Cómo actúa el vibrio cólera en el intestino? ¿Cómo es el efecto fisiopatológico? ¿Qué hace? Recordemos. ¿Cómo? Exacto. Tiene toxinas. ¿Qué hacen esas toxinas? ¿Dónde actúa la toxina? Nosotros tenemos bombas de sodio, potasio, ¿sí? ATPasa. ¿Y qué hace esa toxina? Las pone a funcionar al revés. Empieza a sacar ¿qué? En vez de meter el sodio, saca el sodio. ¿Y el sodio arrastra? Agua. Agua. O sea que es una diarrea ¿de qué tipo? Secretora. Empezamos a secretar sodio con la consecuente arrastre de agua hacia la luz intestinal desde el duodeno. O sea, estamos botando, pues el agua de arroz, ¿sí? Porque salen residuos de alimento que no alcanzó a ser absorbido. Entonces sale el agua. ¿Cómo son las deshidrataciones por el cólera? Son hipovolémicas, tiene uno muy rápidamente volumen, e hiponatrémicas. O sea, se pierde sodio que da miedo, ¿sí? El sodio lo está botando esa toxina. ¿Cuál era el tratamiento? Bueno, hasta ahí vamos claros, ¿sí? Diarrea secretora por una toxina del vibrio cólera, ¿sí? ¿Será que nos acompañó inclusive en la campaña libertadora? Muchos de los entonces, buscando mejorar la calidad del agua. Ese fue el primer paso en la humanidad. Después aparece la microscopía de luz, Koch empezaba a descubrir un bacilo que mide más o menos 5 micras, que lo vimos la clase pasada, que ocasiona ¿qué enfermedad? Tuberculosis, y que en los niños menores de 5 años la forma más frecuente es ¿cuál? La diseminada, la que son la miliar, meningia, hueso, ¿sí? Que no son bacilíferos en los niños, y vamos haciendo el recuento. Y para ese entonces, ¿sí? También se descubrió que había un vibrio gran negativo que generaba todo este proceso fisiopatológico en el intestino. Eso fue casi un siglo después. Por ese entonces, a principios del siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, había un señor llamado Fleming. ¿Qué descubrió Fleming? Una penicilina, ¿cierto? En Colombia, ¿qué estaba pasando a principios del siglo pasado? Principios del siglo XX. Estábamos en la guerra de los 1000 días, entonces nuestros abuelos estaban dando balín con los otros abuelos de nosotros, ¿sí? Como ha sido la historia de nuestro país, y a nivel mundial, ¿qué estaba sucediendo? La Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Entonces ya habían matado por allá al no sé quién de Prusia, que era muy importante, y entonces empezó el tema de los alemanes nazis, y se desató la Gran Guerra, y la mayoría de las mortalidades, ¿sí? en la Primera Guerra Mundial eran debido a ¿qué? A las infecciones, ¿sí? No era tanto la herida por proyectil, sino la infección que se ganaba con esa herida por proyectil, ¿sí? Entonces empezaron a ver que el primer antibiótico hecho por la humanidad, ¿sí? Era la penicilina. Cuando se desató la Segunda Guerra Mundial, se utilizó como estrategia, ¿sí? En las fuerzas militares de los países, diferentes países, y con eso se empezó a disminuir la mortalidad por infección. Pero también se había desarrollado el primer antibiótico sintético. La penicilina, ¿dónde se obtiene? De un hongo, ¿no? Del penicilio. Pero eso es extraído de algo vivo, ¿sí? ¿Cuál fue el primer antibiótico sintético producido por la humanidad? ¿Cuál? Las sulfas. ¿Ustedes se vieron el día de o buscando al soldado Ryan? Algunas de esas, miren de esas películas de época, y cuando hay un herido por proyectil, los soldados cargaban unas bolsitas con un polvillo blanco que esparcían inmediatamente sobre la herida. Eso eran las sulfas, se administran tópicamente,
empezaron a ver que esas sulfas se podían dar oralmente, ¿sí? Y que le pegaba muy bien a ese vibrio gram negativo y empezó a disminuir ¿qué? La incidencia del cólera, porque contra el vibrio nos funcionaba muy bien las sulfas. ¿Claro hasta ahí? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empezó a reorganizar la estructura política y etcétera, social de nuestro planeta, las sulfas jugaron un rol importante, ¿sí? Frente a amortiguar ese tema de la infección por cólera. Pero antes de eso, antes de incluir las sulfas, ¿sí? Para el tratamiento de la diarrea, a principios del siglo XX, o sea, en la Primera Guerra Mundial casi, se desarrolla una solución que se llamaba las sales de rehidratación oral. O sea, antes de la sulfa, lo que pasa es que eso pasó muy contemporáneamente. Este es uno de los grandes inventos del siglo pasado, las sales de hidratación oral, porque este tuvo inclusive mejor y mayor impacto que el antibiótico, que las sulfas. Empezaron a mirar en población adulta que tenía cólera, ya existía la bioquímica o se estaba en sus principios, y empezaron a mirar de cada deposición líquida de un adulto cuánto sodio estaba perdiendo. ¿Saben cuánto sodio perdía en ese estudio que se hizo al principio del siglo? 90 miliequivalentes por litro, ¿sí? Botaban de sodio. Entonces las primeras sales de hidratación oral, ¿qué cantidad de sodio tenían? 90 miliequivalentes de sodio por litro. Entonces lo que mataba a las personas el cólera era la hipovolemia y la hiponatremia. Entonces lo que tomaban era agua con sal, ¿correcto? También había hipoglicemia. Entonces le colocaban 111 miliosmoles por litro de azúcar, ¿sí? Que equivalía más o menos a 2 gramos por litro. ¿Por qué? Porque se necesitaba glucosa. Nuestro cerebro necesita glucosa, ¿sí o no? Correcto. ¿Sí? Esas fueron las primeras soluciones de hidratación oral. ¿Y qué osmolaridad tenían? Una osmolaridad de 310, 311. Esas sales de hidratación oral se utilizaron ¿hasta qué año? Porque después ¿cuál aparece? Las que usamos actualmente, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, estas sales de hidratación que se desarrollaron inicialmente, ¿sí? Era para tratar enfermedades como el cólera, donde había deshidratación hipovolémica, entonces necesitábamos agua, e hiponatrémica, necesitábamos más cantidad de sodio, ¿correcto? Y con eso se empezó a salvar mucha gente. Después vienen las sulfas y con eso, entonces si nosotros hubiéramos nacido hace un siglo, estaríamos formulando no sulcin ni enterogermina, sino trimetropin sulfa y suero isosmolar, ¿sí? ¿Correcto? Hasta ahí vamos. Cuando uno controla una enfermedad, emergen otras. Entonces empezaron a ver que aparece una diarrea en niños menores de 5 años, muy similar a la del cólera, y se les llamaba diarrea coleriforme, pero que no respondía muy bien a este tratamiento. ¿Qué sucedía con esos niños que les daban este suero? Ese lo alcancé a utilizar yo. Yo roté en pediatría en el año 98. Me acuerdo, los profesores me decían: mucho cuidado cuando vayas a formular las sales de hidratación, porque el niño te puede convulsionar. Eso, ¿cómo así? Claro, tiene mucha concentración de sodio y podemos generar una hipernatremia. Entonces había que dosificarlo súper bien. Con el suero que tenemos actualmente pues no pasa mayor cosa, porque es una bebida hidratante o rehidratante de baja osmolaridad, o sea, no vamos a tener esas alteraciones electrolíticas que sí ocurrían con los sueros de antes. Entonces aparece esa nueva diarrea coleriforme, y solo hasta la década de los 50 y 60, cuando aparece la microscopía electrónica, se empieza a dar cuenta la comunidad médica que había otro germen que no era ni un parásito ni una bacteria, sino era un virus que tenía una forma de rueda y que lo denominaron como rotavirus. ¿Cómo es su efecto fisiopatológico? ¿Qué hace el rotavirus? Ya vimos que el vibrio emite toxinas. ¿Qué hace el rotavirus? ¿Cómo actúa? ¿Cómo?
entra por endocitosis, ¿sí? Que sus glicoproteínas de cápside, entra por endocitosis, utiliza todo el mecanismo mitocondrial del enterocito y al final lesiona ¿qué? La vellosidad. Entonces genera, ¿sí?, una lesión de la vellosidad intestinal. Cuando lesiona la vellosidad intestinal, ¿qué le sucede al enterocito? Pierde la capacidad de ¿qué? De absorción, de absorber ¿qué? Agua, El agua la puede absorber, lo que no absorbe es los poli y los oligosacáridos, o sea, los azúcares de alto y mediano peso molecular. Porque ¿qué hay en este ribete en cepillo? En cada enterocito, ¿qué hay? Enzimas, ¿sí? Las disa y oligosacaridases, ¿correcto? ¿Cuál es la primera que se pierde? ¿Cuál es la primera enzima que se pierde? La lactasa. ¿La segunda cuál es? La sacarasa. La otra que se pierde, ¿cuál es? La maltasa. ¿Cuál es la otra? Isomaltasa. ¿Cuál es la otra? No, yo me aprendí solo esas 4, pero hay más abajo, ¿sí? Y esa deficiencia relativa, ojo, es una deficiencia relativa porque hay otros enterocitos que siguen solucionando eso. ¿Ustedes han visto que algunos colegas le digan, no, suspéndale la leche, mi señor? ¿Se han escuchado eso o no? Antes se hacía, ¿sí? Pero no se debe suspender la leche porque no es una deficiencia absoluta, ¿sí? No es un intolerante a la lactosa, como a veces se piensa. El verdadero intolerante es porque no produce lactasa, ¿sí? Pues esta es una deficiencia relativa y transitoria que va a durar menos de 14 días según la definición. Ahora, esas moléculas de poli y oligosacáridos que no se pueden desdoblar en moléculas más absorbibles, más fácilmente absorbibles, que genera a la luz intestinal un gradiente osmótico, ¿sí? Entonces estos azúcares que quedan aquí arrastran ¿qué? Agua, y se presenta una diarrea muy parecida a la del cólera. Porque ¿dónde afecta el rotavirus? ¿En qué parte del intestino? El duodeno también lo afecta, ¿sí? Por eso tiene unas características tan similares. Entonces comienzan estos poli y oligosacáridos a generar arrastre de agua y unas deposiciones que ¿cuáles son sus características? Por eso lo que decía la doctora es correcto para tratar la diarrea, hay que echarle cremita en la cola. Esos azúcares que están en el intestino no son absorbidos y cuando están en la luz intestinal, ¿qué ocasionan en la flora intestinal normal del niño? Disminuye. Aumenta, porque hay más sustrato, ¿sí? Y como hay muchas bacterias alimentándose de estos residuos, ¿sí?, se produce ¿qué? Gas y eso, el gas metano, se produce gas metano y ácido láctico, porque hay un proceso de fermentación en el intestino. La cerveza es, ¿cómo es? Es producto de un proceso de fermentación, ¿cierto? No tiene tanta espuma, etcétera, etcétera. El intestino también sufre un proceso de fermentación que va a producir gas metano, por eso huele tan terrible, ¿sí?, las deposiciones diarreicas de un niño lactante. Y las mamitas consultan, obviamente por el aumento de la frecuencia, pero también porque es que huele muy mal, doctor. ¿Sí? Las deposiciones de ese niño huelen terrible, es por el gas metano que produce. Y se le quemó muy rápidamente la cola, es por el ácido láctico. Por eso uno de los hallazgos clínicos, ¿sí?, de un niño con diarrea de este tipo, que es osmótica, esta es la diarrea osmótica, la del cólera es secretora, ¿sí? Desde la diarrea osmótica es que les quema muy rápidamente la cola. ¿Hay que hacer ecoproscópico? No, ¿para qué? ¿Cuánto es el pH? Ácido, ¿sí o no? Va a salir con flora bacteriana aumentada, ¿cierto? Flora bacteriana aumentada porque aumenta el sustrato. Pueden salir azúcares reductores porque hay deficiencia de las enzimas. Sí, si les queda claro. Entonces uno con solo mirarle el perineo al niño, ver las características clínicas, la edad y el tiempo de evolución, se da cuenta que es una diarrea de origen
osmótico por un probable virus. Doctor, pero no entiendo entonces por qué le damos probióticos. Vamos para allá. Yo en realidad utilizo el probiótico muy poco, ¿sí? Como medida de salud pública. Si es con medicina particular, me sirve, ¿sí? Porque el probiótico en el tema de costo-efectividad no es costo-efectivo. ¿Cuánto cuesta una caja de enterogermina? 45.000, 50.000 pesos. ¿Cuántos viales trae? Ustedes saben, 10, ¿sí? Porque es que ese es un hit. Ya viene preparado, la mamá sabe, no, esto es pero no a todo el mundo le sirve, ¿sí? Probablemente la población en la que tú has tenido la opción de atender tiene cierta posibilidad económica, pero si te vas muy lejos, ¿sí? Tú lo puedes formular, pero no, doctora, no tengo con qué comprar esto. ¿Cuál es la tasa de efectividad? ¿Sí? No la tasa, los días de efectividad de un probiótico. Un probiótico, si se ha documentado, disminuye en 1.8 días la duración de la diarrea, ¿sí? Casi 2 días. Si uno lo mira desde el punto de vista de la recuperación de la enfermedad, pues sí, me ayuda a recuperar, a ganar día y medio. ¿Qué traduce eso? Día y medio en menos pañales, día y medio en menos estrés de la mamá, ¿sí? De que pueda ir a trabajar. Pero pues cuesta 50.000 pesos. Ahora, la otra intervención, sulfato de zinc. ¿Cuánto cuesta el frasco de sulfato de zinc? 14.000 pesos. ¿Sí? Y la enterogermina, como redondeémosle 50.000. ¿Sí? El sulfato de zinc, ¿qué hace? Ahorita lo vamos a ver. Pero los efectos es lo mismo, que es disminuir la duración de la diarrea y prevenir las complicaciones dentro de los siguientes 2 a 3 meses. O sea, que no me vuelva a reincidir el niño. Eso sí no lo hace el probiótico. El probiótico sirve, yo no estoy diciendo que no. Lo que pasa es que no es una medida costo efectiva. Ustedes lo saben prescribir. Y el único es enterogermina, que otros probióticos han escuchado formular. Floratil. El floratil, que es Saccharomyces boulardii, que es un hongo. Muy bien. ¿Qué otro? Ecosis. El ecosis, pero es que ahí hay mezcla, es como el esmecta. ¿Ustedes han visto formular esmecta o no? ¿O han visto la propaganda del niño que sale corriendo, se baja el Volkswagen del papá y se mete en el baño que lleva remolcado? El esmecta es otro medicamento que se utiliza para la diarrea, que es un citoprotector. Entonces, ¿qué hace el esmecta? El esmecta es dioesmectita, ¿sí? Que actúa a nivel del duodeno, y así como el alginato de sodio en el estómago genera o recubre, ¿sí?, la lesión de la vellosidad, sobre todo las vellosidades expuestas, evitando que la traslocación, ¿sí?, y la duración también de la diarrea. Pero pues el esmecta es caro también, ¿sí?, es costoso y no es tan costo efectivo. No es que no funcione, es el tema de costo efectividad, ¿sí? ¿Sí les quedó claro hasta ahí? Entonces, hasta este momento hemos visto el mecanismo de diarrea secretora, diarrea osmótica. ¿Cuánto en promedio dura, ahora sí, una diarrea en un niño alimentado con leche materna, bien nutridito, ¿sí?, que la mamá tiene un buen nivel de cuidado con ese chico? ¿Cuánto en promedio demora esta diarrea en recuperarse bajo esas condiciones? 3 a 4 días. De 5 a 7 días, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que demora la vellosidad intestinal en regenerarse, ¿sí? Más o menos de 5 a 7 días. No es que al quinto día se le quitó, no, es variable, puede ser 3, puede ser 4, dependiendo lo severo que sea. Si es un niño vacunado, probablemente la respuesta sea mucho más rápida. Entonces, si tenemos un niño desnutrido, que hace que realmente, a lo que viene el comentario, ¿cuánto puede llegar a durar? Si es un niño desnutrido, empecemos porque ya tiene de entrada deficiencia de zinc. ¿Deficiencia de qué más? Vitamina A. ¿Para qué sirve la vitamina A? Para la visión. Sirve para la visión, muy bien. ¿Para qué más? Para los epitelios de rápido recambio. Si a ustedes les llega a dar sarampión, tratamiento es vitamina A, ¿sí? Porque el sarampión es un virus que afecta a los epitelios de rápido recambio. Por eso dan conjuntivitis y puede generar queratoconjuntivitis, ulceración córnea, ¿sí? Porque ese es un epitelio de rápido recambio. Los pulmones, el sarampión puede dar neumonía. ¿Por qué? Porque la vía respiratoria es un epitelio de rápido recambio, lo mismo que el intestino. Entonces, niños con deficiencia de vitamina A se van a complicar. Niños con deficiencia de zinc se van a complicar. Y además va a tener bajo transporte de oxígeno, porque pues si no tiene zinc ni tiene vitamina A, pues yo creo que anemia también debe tener,
que es lo que se llama ahora el hambre oculta, ¿sí? O deficiencia de micronutrientes. Por eso el tratamiento que ustedes van a ver en su libro AYEPI para niños con malnutrición o baja talla es sulfato de zinc, vitamina A, hierro, ¿correcto? Y una desparasitación de paso. ¿Claro hasta ahí? ¿Cómo? Va a durar más de este tiempo, más de 7 días, porque no tiene sustrato. Entonces ustedes miran las indicaciones reales del zinc, ¿sí? No es para todo el mundo, es para los niños que están en riesgo. Entonces ya vamos a empezar a ver eso. Piensen que a veces uno, cuando es purista, ¿sí?, se empieza a dar cuenta de ese tipo de cambios. Vamos a dejar hasta ahí ese tema de la fisiopatología para poder avanzar. Hay otros que son las diarreas por sustancias osmóticamente activas. Entonces son esas mamitas que mi niño tiene diarrea y vive con diarrea, doctor, y es que no me come. Y uno mide y pesa y talla, el niño está perfecto. Pero mamita, ¿y usted qué le da? No, a él le fascina el jugo Hades, el frutillo, todas estas cosas, pues son alimentos con alto contenido de azúcares. O esas mamitas que porque el niño no le comen, le formulan Pegasur o se autoformulan el Pegasur. ¿El Pegasur qué es? ¿Es un complemento o es un suplemento? Suplemento, ¿sí? O sea, es para niños que no pueden masticar. Ustedes miren los comerciales a ver qué está vendiendo ahora, ¿sí? Sí, para mejorar, no sé qué. Pues sí, pero vamos a generar un tema de diarreas osmóticas, porque toda esa cantidad de elementos que está consumiendo el niño, el intestino no tiene la capacidad de absorberlos. Y eso genera también diarreas, ¿sí?, por sustancias osmóticamente activas. Hay otras por trastornos de motilidad, que eso ya son alteraciones más adquiridas, ¿sí?, o congénitas. Los síndromes de dismotilidad o hipermotilidad intestinal. Pero eso no es el motivo de esta clase. Entonces, agentes etiológicos para la diarrea aguda. Entonces tenemos los parásitos, ¿sí?, los virus y las bacterias. Dentro de los virus, pues el más estudiado ha sido el rotavirus, siguen los calicivirus, astrovirus, los adenovirus entéricos. Dentro de las bacterias, pues está ahí diferente en nuestro entorno. Esto es más literatura norteamericana. En nuestro entorno la Shigella, la Salmonella y los diferentes tipos de E. coli enteroinvasiva y enterohemorrágica. Y algunos como la E. coli, el 0157, que produce el síndrome hemolítico urémico, ¿sí?, una afección renal. Y entre los parásitos, esto sí sigue siendo igual acá, más prevalente en Bogotá, ¿sí?, y municipios, la Yardia, ¿sí?, tiene más o menos una prevalencia del 14%, la Yardia. Y nos puede dar tanto diarrea aguda como diarrea crónica. Y una característica de la diarrea por Yardia, ¿cuál es? Que es atorreica, ¿sí? Hay mala absorción también de ácidos grasos. ¿Dónde actúa la Yardia intestinal o Yardia lambda? En el duodeno también. La clave es duodeno, ¿sí? Esos tres agentes virales, bacterianos y este parásito actúan a ese nivel. Entonces, están las microfotografías electrónicas, ¿sí?, de cada una. La salmonela. La salmonela, ¿dónde la contrae uno? Del huevo, el huevo a través de las heces, ¿sí? Entonces, que ustedes van a comerse un huevito tibio, ¿sí?, lávenlo muy bien, ¿sí?, sobre todo si tiene heces de la gallina, porque puede ser la forma de transmisión. En realidad nuestra industria avícola es muy robusta en el control de la salmonela, pero no falta el huevito campesino, ¿sí me entienden?, el abuelo de uno que vive por allá en la vereda, el tío, etc. El Campylobacter, que simula cuadros de apendicitis, Campylobacter jejuni, y ese, ¿quién es? Forma de rueda con impacto lipoproteínas, el rotavirus. Entonces, hay diarreas disenteriformes y diarreas no disenteriformes. ¿Qué significa eso? Hay unas que tienen sangre y otras que no la tienen, ¿sí? En realidad, todos los agentes pueden ocasionar sangre, inclusive el rotavirus puede hacer heces con pintas de sangre. La diferencia está en el estado general del paciente. Si ustedes ven un niño con una fiebre 38, que tiene diarrea, que bota pintas de sangre, que se ve alerta, que la fiebre se controla, que está hidratadito con algún grado de deshidratación, el agente infeccioso, ¿cuál será? Un virus, ¿correcto? Por eso, dentro de las diarreas disenteriformes, el rotavirus
también la puede presentar, aunque es poco frecuente. ¿Sí? Arrastra Agua. agua. O sea que es una diarrea ¿de qué tipo? Secretora. Empezamos a secretar sodio con la consecuente arrastre de agua hacia la luz intestinal desde el duodeno. O sea, estamos botando, pues el agua de arroz, ¿sí? Porque salen residuos de alimento que no alcanzó a ser absorbido. Entonces sale el agua. ¿Cómo son las deshidrataciones por el cólera? Son hipovolémicas, tiene uno muy rápidamente volumen, e hiponatrémicas. O sea, se pierde sodio que da miedo, ¿sí? El sodio lo está botando esa toxina. ¿Cuál era el tratamiento? Bueno, hasta ahí vamos claros, ¿sí? Diarrea secretora por una toxina del Vibrio cholerae, ¿sí? ¿Será que nos acompañó inclusive en la campaña libertadora? ¿Y cómo es el efecto fisiopatológico? ¿Qué hace? Recordemos. ¿Cómo? Exacto, tiene toxinas. ¿Qué hacen esas toxinas? ¿Dónde actúa la toxina? Nosotros tenemos bombas de sodio, potasio, ¿sí? ATPasa. ¿Y qué hace esa toxina? Las pone a funcionar al revés. Empieza a sacar ¿qué? En vez de meter el sodio, saca el sodio. Y el sodio al intestino afecta, intestino delgado, intestino grueso. El delgado, ¿sí? En las 3/4 partes distales del duodeno, que es donde se absorbe la mayor cantidad de agua, ¿sí? El agua se absorbe en mayor proporción en el duodeno. Entonces acá tenemos la vellosidad intestinal. Y aquí nos viene el Vibrio cholerae. ¿Cómo actúa el Vibrio cholerae en el intestino? Muchos de los entonces, buscando mejorar la calidad del agua. Ese fue el primer paso en la humanidad. Después aparece la microscopía de luz, Koch empezaba a descubrir un bacilo que mide más o menos 5 micras, que lo vimos en la clase pasada, que ocasiona ¿qué enfermedad? Tuberculosis, y que en los niños menores de 5 años la forma más frecuente es ¿cuál? La diseminada, que son la miliar, meningia, hueso, ¿sí? Que no son bacilíferos en los niños, y vamos haciendo el recuento.